Todo comenzó con un anuncio en redes sociales. Era uno de esos que aparecen de la nada mientras estás perdiendo el tiempo, y que normalmente ignoras sin pensarlo dos veces. Pero por alguna razón, me llamó la atención. Decía, ¿quieres ganar dinero rápido desde casa? Trabajo flexible, sin experiencia requerida, aplica ahora. En otro momento, habría pasado de largo. Pero ese día estaba desesperado. Mi cuenta bancaria estaba casi en cero, mi alquiler estaba atrasado, y el poco dinero que tenía se lo había llevado una reparación inesperada de mi coche. La idea de dinero rápido era justo lo que necesitaba. Sin pensarlo mucho, hice clic en el enlace. Me llevó a una página que parecía bastante profesional. Había fotos de personas sonrientes, testimonios de éxito y un formulario simple para registrarme. Todo parecía legítimo. Después de enviar mi información básica, recibí un correo casi al instante. ¡Felicidades! Tu perfil ha sido seleccionado para participar en nuestro programa exclusivo de inversión. Un representante se pondrá en contacto contigo para guiarte en el proceso. Me sentí extraño. Por un lado, algo en mi interior me decía que era demasiado bueno para ser verdad. Pero, por otro lado, la desesperación era más fuerte que mi intuición. ¿Qué podía perder? Al día siguiente, recibí la llamada. Era un hombre con voz carismática, que se presentó como Daniel. Tenía un tono amable, pero también firme, como alguien que sabía de lo que hablaba. Me explicó que el programa consistía en invertir pequeñas cantidades de dinero en criptomonedas y mercados emergentes, con una plataforma que lo hacía todo por mí. Es fácil, dijo. Tú solo depositas, y nosotros hacemos el trabajo duro. Lo mejor de todo es que los retornos son casi inmediatos. Muchos de nuestros clientes duplican su inversión en días. Yo no sabía absolutamente nada sobre criptomonedas ni inversiones, pero las cifras que mencionaba eran demasiado atractivas para ignorarlas. Decidí probar suerte con una cantidad pequeña, 200 pesos, que era prácticamente todo lo que me quedaba en la cuenta. Daniel me ayudó a configurar mi perfil en la plataforma y a hacer mi primera inversión. Fue rápido y fácil. Al final de la llamada, incluso me dio su número personal. Llámame si tienes alguna duda. Estoy aquí para ayudarte a crecer. Cuando colgué, todavía tenía mis reservas. ¿Había sido una mala decisión? Pero al día siguiente, cuando revisé la plataforma, mi inversión había crecido a 350 pesos. No podía creerlo. El sistema mostraba gráficas y estadísticas que parecían profesionales, y la opción para retirar dinero estaba habilitada. Decidí intentar retirar los 350 pesos, solo para ver si realmente funcionaba. En menos de 24 horas, el dinero estaba en mi cuenta bancaria. Era real. Esa noche, no podía dejar de pensar en las posibilidades. Si había logrado ganar 150 pesos en un solo día, ¿qué pasaría si invertía más? Daniel me llamó esa misma tarde, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Te felicito por tu primer éxito, dijo con entusiasmo. Ahora que sabes cómo funciona, podrías considerar una inversión mayor. Muchos de nuestros clientes empiezan pequeños, pero los que realmente se comprometen ven resultados increíbles. No lo pensé demasiado. Mi confianza en el sistema creció exponencialmente después de ese retiro exitoso. Decidí arriesgar más. Vendí mi viejo televisor, empeñé un par de cosas que ya no usaba, y logré juntar $1000 para invertir. Los resultados fueron igual de impresionantes. En menos de una semana, mi cuenta en la plataforma mostraba un saldo de $2500. No podía creerlo. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Y lo era. Al final de la semana, recibí otro mensaje de Daniel. Me felicitaba por mi éxito y me ofrecía la oportunidad de unirme a un programa VIP para inversionistas avanzados. El único requisito era hacer un depósito de al menos $5000. No tenía esa cantidad de dinero, pero estaba tan convencido de que esta era mi oportunidad de salir adelante, que decidí tomar un préstamo personal. Fue un riesgo enorme, pero en mi mente, era una inversión segura. Lo que no sabía era que ese préstamo sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando hice el depósito, todo parecía normal al principio. Pero al día siguiente, noté algo extraño. Mi saldo en la plataforma estaba bloqueado. Intenté retirar una parte de mi dinero, pero el sistema mostraba un error. Llamé a Daniel, pero no contestó. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que algo estaba muy mal. ¿En qué me había metido? Cuando intenté retirar mi dinero por tercera vez y la plataforma volvió a mostrar un error, sentí que mi estómago se hundía.
Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de rabia y desesperación comenzó a apoderarse de mí. Intenté llamarle a Daniel nuevamente, pero su número seguía sin responder. Envié mensajes, correos electrónicos, incluso contacté al supuesto soporte técnico de la plataforma, pero no recibí ninguna respuesta. Todo lo que había ganado y el dinero que había invertido, incluidos los $5,000 del préstamo, parecía haberse desvanecido en el aire. Esa noche, apenas dormí. Estuve buscando en Internet, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando me encontré con un foro dedicado a denunciar estafas de inversión. Y ahí, en la primera página, vi el nombre de la plataforma que había usado. Cuidado con las estafas por Internet, estafa comprobada. El artículo estaba lleno de testimonios de personas que habían caído en la misma trampa. Al principio, todo parecía legítimo. La plataforma mostraba ganancias rápidas y permitía retiros pequeños para ganarse la confianza de los usuarios. Pero una vez que hacías una inversión grande, el sistema bloqueaba tu cuenta y los estafadores desaparecían. Mi cabeza daba vueltas mientras leía más y más testimonios. Todos los nombres coincidían. Daniel, el supuesto asesor carismático, no era más que un actor en un esquema bien planeado. Las fotos de los clientes exitosos eran imágenes de stock, y los gráficos de la plataforma estaban diseñados para simular ganancias inexistentes. Había sido engañado. El golpe fue devastador. Había perdido todo mi dinero, incluyendo el préstamo que tendría que empezar a pagar en unas semanas. Pero más que el dinero, lo que realmente me destrozaba era la humillación. ¿Cómo pude haber sido tan ingenuo? Sin embargo, algo dentro de mí se negó a aceptar que esta era la última palabra. No iba a dejar que se salieran con la suya. Si no podía recuperar mi dinero, al menos quería respuestas. Al día siguiente, decidí buscar pistas sobre Daniel. Revisé mi historial de llamadas, correos y mensajes, tratando de encontrar algo que pudiera darme una pista sobre quién era en realidad. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto. En uno de sus mensajes, había mencionado una dirección de oficina en la ciudad. No tenía idea de si esa dirección era real, pero era lo único que tenía. Esa misma tarde, tomé un autobús y me dirigí al lugar. Cuando llegué, me encontré con un edificio de oficinas genérico, pero algo en el ambiente no se sentía bien. El lobby estaba vacío, y las pocas puertas que vi tenían letreros descoloridos, como si el lugar estuviera a medio abandono. Subí al piso que coincidía con la dirección que Daniel me había dado. La oficina estaba cerrada, pero en la puerta había una placa con el nombre de una supuesta empresa. Miré a través de una pequeña ventana en la puerta, y lo que vi me sorprendió. Adentro había escritorios vacíos, papeles tirados por el suelo y un ambiente que parecía indicar que el lugar había sido abandonado a toda prisa. Mi instinto me decía que había llegado tarde. Pero justo cuando estaba a punto de irme, escuché un ruido detrás de mí. ¿Buscas a alguien? Me giré rápidamente y vi a un hombre de mediana edad, vestido de manera casual, que me observaba con curiosidad. Sí, estoy buscando a alguien que trabajaba aquí. Daniel, mi asesor de inversiones. Me dijo que este era su lugar de trabajo. El hombre me miró con una sonrisa amarga. Daniel, Déjame adivinar, ¿invertiste dinero con ellos y ahora no puedes retirarlo? Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Porque yo también caí en la misma trampa, respondió con un tono cansado. Este lugar era una fachada. Se instalaron aquí por unos meses, estafaron a decenas de personas y luego desaparecieron. Me tomó semanas descubrirlo, pero créeme, no son más que un grupo de estafadores profesionales. El hombre se presentó como Raúl, un antiguo cliente que había perdido más de $20,000 en el esquema. Me contó que había estado investigando a la gente detrás de la operación, y que había descubierto algo importante: no trabajaban solos. Este no es el primer lugar en el que operan, explicó. Usan diferentes nombres, diferentes plataformas, pero siempre es el mismo esquema. Y siempre hay un líder detrás de todo. Raúl me mostró un archivo en su teléfono, lleno de capturas de pantalla, documentos y pistas que había recopilado. Había fotos de los mismos supuestos asesores trabajando con otras empresas fraudulentas. Una de esas fotos era de Daniel, pero con un nombre diferente. He estado siguiéndoles el rastro, dijo Raúl. Y creo que sé dónde podrían estar ahora. Pero necesito más pruebas antes de hacer algo. Si estás dispuesto a ayudarme, tal vez podamos lograr algo. Miré a Raúl, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Por un lado, sabía que enfrentarme a un grupo de estafadores era peligroso.
Pero, por otro lado, no podía quedarme de brazos cruzados mientras ellos seguían estafando a más personas. Estoy dentro, le dije. Raúl asintió, y juntos comenzamos a planear nuestro siguiente movimiento. No sabía en lo que me estaba metiendo, pero una cosa era segura, no iba a dejar que estos tipos se salieran con la suya. Raúl y yo pasamos los días siguientes trabajando juntos. Me mostró todo lo que había descubierto durante sus investigaciones, direcciones, nombres falsos, e incluso grabaciones de llamadas con otros asesores, como Daniel. Era evidente que esta operación no era improvisada, era una red bien organizada, que funcionaba en varios países y con diferentes nombres de empresas. La pieza clave que Raúl había encontrado era un nombre, Víctor Salazar. Según sus pesquisas, este hombre no solo era el líder detrás de la operación, sino también quien diseñaba las plataformas fraudulentas. Tenía un historial lleno de denuncias por estafas, pero siempre lograba desaparecer antes de que las autoridades lo atraparan. Si vamos a atraparlo, necesitamos algo sólido, me dijo Raúl una noche, mientras revisábamos su archivo en su apartamento. No basta con saber quién es. Necesitamos pruebas que lo conecten directamente con la operación. Fue entonces cuando mencionó algo que había descubierto recientemente. Víctor Salazar tenía una nueva oficina, un lugar que parecía estar funcionando como el epicentro de su última operación. Está en la ciudad, en un edificio que alquilaron hace un mes. Todo apunta a que están comenzando otra ronda de estafas, explicó Raúl. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero Raúl me detuvo. No podemos hacer eso todavía. Sin pruebas concretas, no podrán hacer nada. Estos tipos son buenos cubriendo sus huellas. Necesitamos entrar, conseguir algo que los incrimine y luego ir a las autoridades. La idea de enfrentarme directamente a estos estafadores me daba miedo, pero también sentía una creciente rabia por lo que me habían hecho. Además, no podía dejar a Raúl solo. Él había perdido mucho más que yo y estaba dispuesto a arriesgarse. Así que acepté. Nos infiltraríamos en la oficina para encontrar pruebas. Al día siguiente, nos dirigimos al edificio donde supuestamente operaba Víctor Salazar. Era un lugar moderno, con seguridad en la entrada. No teníamos un plan muy elaborado, pero Raúl, que había trabajado como técnico de redes, tenía una idea: fingiríamos ser contratistas enviados para revisar el sistema de Internet del edificio. Con un par de uniformes falsos y herramientas que había conseguido, logramos entrar sin levantar sospechas. El recepcionista nos dejó pasar después de un breve intercambio de palabras, y pronto nos encontramos en el piso donde estaba la oficina. Cuando entramos, todo parecía normal. Había escritorios con computadoras, teléfonos y un par de personas trabajando, pero nada que indicara que era una operación ilegal. Sin embargo, en el fondo de la oficina, vimos algo que llamó nuestra atención: una sala cerrada con una puerta de vidrio esmerilado y un letrero que decía, privado. Sabíamos que allí era donde probablemente encontraríamos lo que buscábamos. Distráelos, susurró Raúl. Yo me encargo de abrir la puerta. Mientras Raúl trabajaba en forzar la cerradura, me acerqué a uno de los empleados fingiendo interés en el equipo de Internet. Estamos revisando la conexión, dije, señalando su computadora. ¿Han tenido problemas de lentitud últimamente? El tipo, distraído, comenzó a hablar sobre supuestas caídas de red, sin darse cuenta de lo que Raúl estaba haciendo. Finalmente, Raúl logró abrir la puerta, y ambos entramos rápidamente, cerrándola detrás de nosotros. La sala era completamente diferente al resto de la oficina. Había varias pantallas mostrando gráficas, tablas de clientes y transacciones. En una esquina, vimos una computadora con un archivo abierto. Era la base de datos de la operación. Mientras revisábamos rápidamente los archivos, encontramos algo que nos dejó helados: había registros de cientos de clientes, incluyendo nuestros propios nombres. Cada inversión estaba registrada, junto con notas que indicaban cuando bloquearon nuestras cuentas. Era la prueba que necesitábamos. Raúl comenzó a copiar los archivos en una memoria USB, mientras yo vigilaba la puerta. Mi corazón latía como un tambor. Todo parecía ir según el plan, hasta que escuché pasos acercándose. Raúl, alguien viene, susurré. Raúl aceleró, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió. Era Víctor Salazar. Era un hombre alto, de cabello canoso y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su expresión cambió al vernos, y rápidamente cerró la puerta detrás de él. ¿Y ustedes quiénes son?, dijo con un tono frío, mientras sus ojos se clavaban en nosotros. Raúl intentó ganar tiempo. Somos técnicos. Nos pidieron revisar el sistema de Internet. Pero Víctor no parecía convencido. Miró la computadora y vio el archivo abierto.
Su rostro se endureció. No son técnicos, dijo, avanzando lentamente hacia nosotros. ¿Qué creen que están haciendo aquí? No sabía qué hacer. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero Raúl, con más experiencia, tomó la iniciativa. Sabemos quién eres y lo que haces. Tenemos pruebas de todo. Si nos dejas ir ahora, esto puede quedar entre nosotros. Víctor soltó una carcajada. ¿Pruebas? ¿Creen que esto es un juego? No tienen idea de con quién están lidiando. Antes de que pudiera reaccionar, sacó un teléfono y marcó un número. Suban al piso 5. Tenemos un problema, dijo, sin quitar la vista de nosotros. Mi corazón latía con fuerza. Estábamos atrapados. Raúl me miró, susurrando, corre cuando te diga. ¿Qué estás planeando, viejo?, preguntó Víctor con una sonrisa burlona. Raúl, sin dudar, lanzó una de las herramientas que llevaba a una de las pantallas, rompiéndola en 1000 pedazos. El ruido distrajo a Víctor por un momento, suficiente para que Raúl me empujara hacia la puerta. «Corre, ahora», gritó. Sin pensarlo, salí corriendo mientras escuchaba los gritos de Víctor y el caos detrás de mí. Sabía que Raúl estaba arriesgándolo todo para que yo pudiera escapar con las pruebas. Cuando llegué a la salida del edificio, tomé un taxi y me dirigí directamente a la estación de policía. Tenía la memoria USB en mi bolsillo, y sabía que era nuestra única oportunidad de detener a Víctor Salazar y su red de estafadores. Pero mientras el taxi avanzaba, no podía dejar de pensar en Raúl. ¿Había logrado salir? Mientras el taxi avanzaba hacia la estación de policía, mi mente no podía dejar de pensar en Raúl. Lo había dejado atrás, rodeado por el caos que él mismo había provocado para darme tiempo de escapar con las pruebas. La culpa me carcomía, pero sabía que no podía detenerme. Todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos arriesgado, dependía de que entregara esa memoria USB a las autoridades. Cuando llegué a la estación, me dirigí directamente al mostrador. Necesito hablar con un detective. Es urgente, dije, con la voz temblorosa. La oficial detrás del mostrador me miró con curiosidad, pero al ver mi expresión de pánico, me llevó a una sala de espera y llamó a alguien. Minutos después, un detective llamado Vargas entró. Era un hombre de mediana edad, con un semblante serio pero amable. «Dime, ¿qué tienes para mí?», preguntó, sentándose frente a mí. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y se la entregué. Esto es una prueba de una red de estafadores. Tienen registros de cientos de víctimas, incluyéndome. Sé quién está detrás, y puedo darles toda la información que necesiten. El detective tomó la memoria y asintió, pero me miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Vamos a revisar esto, pero necesito que me cuentes todo desde el principio. Le relaté todo, cómo había caído en la estafa, cómo conocí a Raúl, y cómo nos infiltramos en la oficina de Víctor Salazar. Le expliqué cómo Raúl me había ayudado a escapar y cómo ahora no sabía qué había sido de él. Vargas escuchó en silencio, tomando notas mientras hablaba. Cuando terminé, asintió lentamente. Si lo que dices es cierto, esto es más grande de lo que imaginé. Pero necesito confirmar la validez de estas pruebas antes de actuar. Dame unas horas. Mientras esperábamos, la ansiedad crecía dentro de mí. Pensaba en Raúl, imaginando lo peor. ¿Había logrado escapar? ¿O lo habían atrapado los hombres de Víctor? Finalmente, Vargas regresó con una expresión más seria. La información que nos diste es legítima. Los registros de clientes, las transacciones falsas, todo. Esto es suficiente para iniciar una investigación formal y obtener órdenes de arresto contra Víctor Salazar y sus cómplices. Pero necesito que estés preparado, esto podría ponerse peligroso. Esa misma noche, Vargas organizó un operativo para allanar la oficina. Había un equipo completo de policías vestidos de civil y agentes especializados en delitos cibernéticos. Yo insistí en ir con ellos, a pesar de que Vargas me advirtió que sería arriesgado. Cuando llegamos al edificio, todo estaba oscuro. Los oficiales entraron con cuidado, preparados para lo peor. Pero cuando llegaron a la oficina, estaba vacía. Los escritorios habían sido desmantelados, las computadoras habían desaparecido, y no había señales de Víctor ni de sus hombres. Se movieron rápido, murmuró Vargas, inspeccionando el lugar. De repente, escuchamos un ruido proveniente de una de las habitaciones traseras. Los oficiales se acercaron con cautela, y al abrir la puerta, lo vi. Era Raúl. Estaba atado a una silla, con golpes evidentes en el rostro y los brazos. Uno de los oficiales corrió a liberarlo, mientras yo me acercaba rápidamente.
Al día siguiente, mientras caminaba hacia el supermercado, noté algo extraño. Un coche negro había pasado frente a mí 2 veces, moviéndose lentamente. Intenté ignorarlo, pero cuando salí de la tienda, el coche seguía allí, estacionado al otro lado de la calle. Mi instinto me dijo que no debía regresar directamente a casa. Tomé un desvío por calles menos transitadas, mirando constantemente por encima del hombro. Cuando finalmente llegué a mi edificio, el coche ya no estaba. Esa noche, le conté a Raúl lo que había pasado. Aunque todavía estaba recuperándose, insistió en venir a verme. No puedes enfrentarte a esto solo, dijo, mientras se sentaba en mi sofá. Si están siguiendo tus movimientos, significa que les preocupa lo que sabes. Eso es algo bueno. ¿Bueno? Raúl, me están amenazando. No quiero ser un objetivo. Raúl me miró fijamente. Lo sé. Pero recuerda algo, ellos son los que tienen miedo ahora. Si podemos seguir colaborando con Vargas y asegurarnos de que este caso sea sólido, los socios de Víctor no tendrán más opción que desaparecer. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de todas las personas a las que engañaron. Sus palabras me dieron algo de calma. Sabía que tenía razón, pero también sabía que estábamos jugando con fuego. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y avances. La policía logró identificar a otros socios de Víctor gracias a las pruebas que habíamos entregado, y comenzaron a realizar arrestos en diferentes ciudades. Sin embargo, la sensación de estar siendo vigilado no desapareció. Una noche, mientras revisaba documentos en mi computadora, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, esperando lo peor. «Sabes que esto no termina aquí», dijo una voz masculina, fría y amenazante. «Víctor caerá, pero siempre habrá alguien más». ¿De verdad quieres seguir con esto? Antes de que pudiera responder, colgaron. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Estaba claro que los socios de Víctor estaban intentando intimidarme, pero también estaba claro que sus días estaban contados. Sabía que solo había una manera de terminar con esto de una vez por todas, asegurarnos de que la red completa fuera desmantelada. Las amenazas no se detuvieron. Correos electrónicos, llamadas anónimas, incluso la sensación constante de que alguien me seguía. Cada día que pasaba, el miedo crecía, pero también lo hacía mi determinación. Sabía que había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Raúl y yo continuamos trabajando con el detective Vargas. La policía había logrado arrestar a varios miembros de la red de estafadores, pero los socios más importantes, los verdaderos cerebros detrás de la operación, aún estaban en libertad. Una noche, mientras Raúl y yo revisábamos nuevamente los documentos que habíamos conseguido, encontramos algo que habíamos pasado por alto. Era un registro de transferencias bancarias que conectaba a Víctor Salazar con un nombre que no reconocíamos, Rafael Domínguez. Raúl lo buscó en Internet, y lo que encontramos nos dejó helados. Rafael Domínguez era un empresario conocido por su filantropía y por dirigir varias fundaciones benéficas. Pero ahora sabíamos la verdad, era uno de los financistas principales de la red de estafas. Si logramos exponerlo, esto se acaba, dijo Raúl con convicción. Sabíamos que no sería fácil. Domínguez era una figura pública, protegido por su reputación y sus conexiones. Pero también sabíamos que, si lo desenmascarábamos, toda la red colapsaría. Al día siguiente, llevamos la nueva información a Vargas. Él nos escuchó con atención, pero su expresión era de preocupación. «Esto es enorme», dijo, pasando las páginas del registro. Si esto es cierto, no solo estamos hablando de estafas, sino también de lavado de dinero a gran escala. Pero para arrestar a alguien como Domínguez, necesitamos algo más contundente. Algo que lo vincule directamente con las operaciones fraudulentas. Raúl y yo intercambiamos miradas. Sabíamos lo que eso significaba, tendríamos que buscar más pruebas por nuestra cuenta. Vargas nos advirtió que era peligroso, pero estaba dispuesto a respaldarnos si lográbamos encontrar algo que lo incriminara. Esa misma noche, comenzamos a investigar los movimientos de Domínguez. Con la ayuda de algunos contactos que Raúl había hecho durante su propia búsqueda de justicia, descubrimos que Domínguez iba a asistir a un evento exclusivo en un hotel de lujo en la ciudad. Según la información que teníamos, el evento no era más que una fachada para una reunión con algunos de sus socios. Decidimos infiltrarnos. Sabíamos que era una locura, pero también sabíamos que era nuestra mejor oportunidad. Raúl logró conseguir credenciales falsas para el evento, y esa noche, entramos al hotel vestidos como parte del personal.
Mientras los invitados disfrutaban de champaña y conversaciones superficiales, nos movimos con discreción, buscando cualquier pista que pudiera llevarnos a Domínguez. Finalmente, lo vimos. Estaba en una sala privada, rodeado de un grupo pequeño de hombres que parecían discutir algo importante. Raúl, siempre preparado, tenía un micrófono oculto que habíamos conseguido para grabar la conversación. Nos acercamos lo suficiente como para escuchar fragmentos de lo que decían. Víctor calló, pero los fondos están seguros, dijo uno de los hombres. No importa lo que tengan contra él. Nada lleva directamente a nosotros, respondió Domínguez con una sonrisa confiada. ¿Y los testigos?, preguntó otro. Estamos manejando eso. Si intentan hablar, sabrán que no es una buena idea, dijo Domínguez, con un tono frío que me puso la piel de gallina. Cada palabra era una confirmación de lo que ya sabíamos. Domínguez era el verdadero líder, el hombre detrás de todo. Raúl grabó toda la conversación, pero justo cuando estábamos a punto de retirarnos, uno de los hombres en la sala nos vio. «Hey, ustedes. ¿Qué están haciendo aquí?», gritó, señalándonos. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo. El hotel era un laberinto, y podíamos escuchar a varios hombres persiguiéndonos. Logramos salir por una puerta trasera, pero sabíamos que ahora éramos más que un problema para ellos. Éramos una amenaza real. Esa noche, entregamos la grabación a Vargas. Era la pieza clave que necesitábamos. Con esto, podemos emitir una orden de arresto contra Domínguez, dijo Vargas, con una sonrisa que no mostraba felicidad, sino resolución. En los días siguientes, la policía llevó a cabo una operación masiva para arrestar a Domínguez y a los últimos miembros de su red. La noticia se difundió rápidamente, y la caída de Domínguez se convirtió en un escándalo nacional. Víctor Salazar, enfrentando una condena asegurada, comenzó a cooperar con las autoridades, proporcionando información adicional sobre la red. Gracias a eso, cientos de víctimas comenzaron a recuperar parte de su dinero, y el sistema de estafas que había operado durante años finalmente colapsó. Unas semanas después, Raúl y yo nos encontramos nuevamente, esta vez en un café tranquilo. Habíamos pasado por mucho, pero la sensación de haber logrado algo grande era innegable. «Lo hicimos», dijo Raúl, levantando su taza de café. «Sí, lo hicimos», respondí, chocando mi taza con la suya. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, es posible luchar por lo correcto. La red de mentiras había sido desmantelada, y aunque las cicatrices de la experiencia permanecerían, también no haría la satisfacción de haber hecho justicia.